Hay algo fascinante en la manera en que nos relacionamos con nuestra propia imagen en esta era digital. Observa cómo algunas personas experimentan una profunda incongruencia entre cómo se perciben internamente y cómo se ven reflejadas en una fotografía. Esta disonancia no es simplemente una cuestión de vanidad o insatisfacción superficial con la apariencia. Es una experiencia existencial más profunda, una sensación de que la imagen bidimensional capturada por la cámara no logra transmitir la complejidad multidimensional de quien realmente son. Para estas personas, verse reducidas a una representación visual que otros pueden consumir, evaluar y archivar en cuestión de segundos resulta profundamente incómodo, casi como una forma de violencia simbólica contra su sentido de identidad. No es que rechacen por completo la posibilidad de ser fotografiadas o de que esas fotografías sean vistas por otros en contextos específicos. Es que intuyen, quizás sin articularlo explícitamente, que hay algo potencialmente empobrecedor en la traducción automática de la presencia viva, tridimensional, cambiante, a un objeto visual estático que circula independientemente de su voluntad o control. Su resistencia a compartir imágenes personales puede interpretarse como una defensa intuitiva de la irreductibilidad del ser, una negativa a aceptar que la complejidad de su existencia pueda ser adecuadamente representada por una imagen que inevitablemente simplifica y distorsiona. Existe un aspecto particularmente interesante relacionado con la temporalidad de la imagen digital, que afecta profundamente a quienes evitan compartir fotografías. A diferencia de la experiencia humana, que fluye constantemente, transformándose segundo a segundo en un proceso de devenir perpetuo, la fotografía congela un instante, lo arranca del flujo temporal y lo preserva artificialmente. Esta detención del tiempo puede resultar profundamente perturbadora para personas que tienen una aguda conciencia de su propia transitoriedad, de la naturaleza fluida y cambiante de su identidad. Sienten que una imagen compartida en las redes sociales los fija en un momento particular, en un estado específico, en una versión de sí mismos que quizás ya no existe o que representa solo un fragmento minúsculo de quienes son. Esta conciencia se intensifica por la perdurabilidad potencial de lo digital. Una fotografía publicada hoy puede resurgir años después, cuando la persona ya ha evolucionado significativamente, creando una especie de fantasma digital que persiste independientemente de los cambios experimentados por el sujeto real. Para estas personas, la resistencia a compartir imágenes no es simple cautela, sino una intuición profunda de la inadecuación fundamental de la imagen estática para representar una identidad que experimentan como proceso, como flujo, como transformación continua. No es raro encontrar que las personas que evitan compartir fotografías personales hayan desarrollado una particular sensibilidad hacia los aspectos no visuales de la experiencia, valoran intensamente el sonido de una voz, los matices de una conversación, la textura de las palabras escritas, las sutilezas del contacto físico, los olores y sabores que evocan memorias y emociones. Para ellas, la comunicación significativa y la conexión auténtica ocurren en estos registros sensoriales y emocionales que ninguna imagen puede capturar adecuadamente. Su resistencia a la cultura predominantemente visual de las redes sociales no refleja un rechazo a la conexión, sino una preferencia por formas de relación que consideran más ricas, más completas, más capaces de transmitir la complejidad de la experiencia humana. No es casual que muchas de estas personas sean particularmente sensibles a la música, a la literatura, a las texturas del mundo natural, a las conversaciones profundas que se extienden durante horas. Han desarrollado una ecología sensorial personal que privilegia dimensiones de la experiencia que el predominio actual de lo visual tiende a marginalizar, y su comportamiento en las redes sociales es simplemente una manifestación de esta sensibilidad más amplia. Hay algo profundamente político en la decisión consciente de no compartir fotografías personales en un entorno social
que constantemente presiona hacia la hipervisibilidad, es un pequeño acto de resistencia contra un sistema que tiende a mercantilizar cada aspecto de la existencia humana, que convierte nuestras imágenes, nuestras experiencias, nuestras relaciones en contenido para ser consumido, evaluado, comercializado. Algunas personas son agudamente conscientes de cómo las plataformas digitales extraen valor de nuestra participación, de cómo nuestros datos personales, incluidas nuestras imágenes, se convierten en materia prima para algoritmos diseñados para predecir y modificar nuestro comportamiento en direcciones que benefician principalmente a las corporaciones que controlan estas plataformas. Su resistencia a compartir fotografías puede interpretarse como una forma de sabotaje menor, pero significativo contra esta lógica extractiva. Es una manera de decir, hay aspectos de mi existencia que no están en venta, que no serán convertidos en datos para alimentar vuestros algoritmos, que permanecerán fuera del circuito de valorización capitalista que habéis construido alrededor de la sociabilidad humana. No es paranoia ni tecnofobia, sino una comprensión lúcida de las dinámicas económicas y políticas que subyacen a nuestras interacciones aparentemente inocentes en el entorno digital. Piensa por un momento en cómo la decisión de no compartir fotografías personales puede reflejar una particular concepción de la intimidad y la vulnerabilidad. En un mundo donde la exposición constante se ha normalizado, donde parece que no hay límites para lo que puede ser mostrado y compartido, estas personas han decidido preservar ciertos aspectos de sí mismas como exclusivamente privados. No es que se avergüencen de su apariencia o que teman el juicio ajeno. Es que intuyen que hay una forma de intimidad que solo puede existir en lo no expuesto, en lo que se mantiene deliberadamente fuera de la mirada pública. Comprenden, quizás sin formularlo explícitamente, que la sobreexposición puede paradójicamente dificultar la verdadera intimidad, que la exhibición constante puede crear una falsa sensación de conexión, mientras erosiona la posibilidad de formas más profundas de vulnerabilidad compartida. Su comportamiento nos recuerda que la intimidad auténtica requiere un espacio protegido, un refugio frente a la mirada evaluativa externa, una zona donde podamos mostrarnos tal como somos sin la mediación constante de la performance social. En un entorno que tiende a confundir la visibilidad con la conexión, su resistencia a la exposición puede interpretarse como una defensa de la posibilidad de formas de intimidad más sustanciales y satisfactorias. Existe una dimensión contemplativa en la decisión de algunas personas de mantener su imagen fuera de las redes sociales. Han desarrollado una particular capacidad para la observación silenciosa, para la presencia atenta que no necesita anunciarse constantemente. En un entorno digital que premia la expresión continua, la proyección constante del yo, estas personas han cultivado el arte de la receptividad, de la escucha, del estar presente sin necesidad de protagonismo. Su resistencia a compartir imágenes personales no es retraimiento ni pasividad, sino una forma diferente de participación, caracterizada por una atención sostenida hacia el otro, por una capacidad para absorber y procesar internamente antes de reaccionar o expresarse. Esta actitud contemplativa se manifiesta no solo en su relación con las redes sociales, sino en su forma general de estar en el mundo. Tienden a ser observadores agudos, escuchas atentos, pensadores profundos que prefieren comprender completamente antes de pronunciarse. Su comportamiento nos recuerda que hay formas de presencia que no pasan necesariamente por la exposición visual, que la participación significativa no requiere siempre la exhibición del yo, que la receptividad puede ser una forma de compromiso tan valiosa como la expresión activa. No es raro encontrar que las personas que evitan compartir fotografías personales tengan una relación particularmente rica con su imaginación y con el mundo de lo invisible. Valoran intensamente lo que no puede ser capturado visualmente: las ideas abstractas, los sentimientos complejos, las intuiciones sutiles,
los sueños y visiones que pueblan su mundo interior. Para ellas, la sobrevaloración contemporánea de la imagen visible representa un empobrecimiento, una reducción de la experiencia humana a sus aspectos más fácilmente representables. Su resistencia a participar en la cultura de la hipervisibilidad puede interpretarse como una defensa del espacio de lo invisible, de lo que no puede ser fácilmente mostrado o consumido, pero que constituye una dimensión fundamental de nuestra humanidad. No es casual que muchas de estas personas tengan una particular afinidad con el arte abstracto, con la música, con la literatura experimental, con formas de expresión que intentan transmitir lo que escapa a la representación visual directa. Su comportamiento en las redes sociales es simplemente una manifestación más de esta sensibilidad hacia dimensiones de la experiencia que la cultura predominantemente visual de nuestro tiempo tiende a marginalizar o ignorar. Hay personas para quienes la decisión de no compartir fotografías personales está vinculada a una particular sensibilidad hacia la libertad y la autenticidad. Han desarrollado una aguda conciencia de cómo la exposición constante puede convertirse en una forma sutil de prisión, en una obligación que limita nuestra capacidad para experimentar el mundo directamente, sin la mediación constante de la preocupación por cómo será percibido por otros. Observan cómo muchas personas viven cada experiencia con un ojo puesto en su potencial como contenido compartible, cómo transforman momentos que deberían ser vividos plenamente en oportunidades para la autoexhibición. Para ellas, mantener ciertos aspectos de su vida fuera del circuito de exposición continua es una forma de preservar la posibilidad de una experiencia no instrumentalizada, de momentos que existen por sí mismos y no como material para la construcción de una imagen pública. Su comportamiento refleja una búsqueda de autenticidad en un entorno que constantemente nos empuja hacia formas de existencia performativas, hacia una exterioridad que puede alejarnos de un contacto más directo y genuino con nuestra propia experiencia y con el mundo que nos rodea. Cada vez que una persona decide conscientemente no publicar sus fotografías, está implícitamente cuestionando la equivalencia que nuestra cultura digital ha establecido entre visibilidad y existencia. Está afirmando con su silencio visual que es posible existir significativamente, tener relaciones profundas, expresarse auténticamente, sin someterse al imperativo de la exposición constante. En un entorno donde el comparto, luego existo, se ha convertido casi en un reflejo inconsciente, esta postura representa una forma de resistencia cultural significativa. Nos recuerda que la visibilidad no es un valor absoluto, que la exposición tiene costos además de beneficios, que hay formas de presencia que no pasan necesariamente por la exhibición visual. Es una invitación a reconsiderar lo que realmente valoramos en nuestras interacciones sociales, a preguntarnos si la hipervisibilidad que las plataformas digitales promueven está verdaderamente al servicio de conexiones más profundas y significativas, o si por el contrario puede en ocasiones obstaculizarlas. No es un rechazo a la tecnología o a la conexión social que las redes hacen posible, sino una invitación a relacionarnos con estas herramientas de manera más consciente y selectiva, de formas que verdaderamente apoyen nuestras necesidades humanas fundamentales en lugar de distorsionarlas o explotarlas. Es fascinante observar cómo la decisión de no compartir fotografías personales puede estar vinculada a una particular relación con el cuerpo y la corporalidad. En una cultura que tiende a reducir el cuerpo a su apariencia visual, a su conformidad con ciertos estándares estéticos, estas personas han desarrollado una conciencia más compleja de su experiencia corporal. Sienten su cuerpo no principalmente como objeto para ser visto, sino como sujeto que siente, que percibe, que se mueve por el mundo, que experimenta placer y dolor, cansancio y vitalidad. Para ellas, la reducción del cuerpo a imagen visual representa un empobrecimiento profundo,
una pérdida de dimensiones de la experiencia corporal que consideran fundamentales. Su resistencia a compartir imágenes personales puede interpretarse como una defensa de esta corporalidad vivida frente a su transformación en objeto visual para el consumo ajeno. No es rechazo al cuerpo ni vergüenza de la propia apariencia, sino precisamente lo contrario, un respeto profundo por la complejidad de la experiencia corporal que ninguna imagen puede capturar adecuadamente. Nos recuerdan que somos más que nuestra apariencia, que nuestra corporalidad no se agota en lo que puede ser capturado por una cámara, que hay dimensiones de nuestra experiencia como seres corpóreos que permanecen irreductiblemente privadas y personales. Hay algo particularmente interesante en la forma en que la resistencia a compartir fotografías personales puede relacionarse con diferentes etapas vitales y procesos de desarrollo psicológico. Muchas personas experimentan, al alcanzar cierta madurez, una disminución en la necesidad de validación externa y un fortalecimiento de su capacidad para autovalorarse independientemente de la opinión ajena. Esta evolución psicológica puede manifestarse naturalmente en una menor inclinación a buscar aprobación a través de la exposición constante de la propia imagen. No es casualidad que muchas de las personas que evitan compartir fotografías en las redes sociales sean individuos que han alcanzado un nivel significativo de madurez emocional, que han desarrollado un sentido sólido de identidad personal que no depende de la confirmación continua por parte de otros. Su comportamiento refleja un proceso de individuación saludable, una capacidad creciente para definirse y valorarse según estándares internos más que externos. Nos recuerdan que, aunque la necesidad de reconocimiento social es una parte fundamental de nuestra naturaleza humana, la madurez implica encontrar un equilibrio donde la mirada ajena informa pero no determina completamente nuestro sentido de valor personal. Piensa por un momento en la peculiar relación que algunas culturas tradicionales mantienen con la fotografía y la imagen personal. En diversas sociedades a lo largo de la historia ha existido la creencia de que ser fotografiado implica una pérdida parcial del alma, como si la cámara capturara no solo la apariencia, sino algo más esencial e íntimo. Aunque pueda parecer una superstición primitiva desde una perspectiva racionalista moderna, esta intuición contiene una sabiduría que resuena con la experiencia de muchas personas en el entorno digital contemporáneo. Hay algo potencialmente empobrecedor en ser reducido a una imagen, en ver aspectos de nuestra experiencia vivida transformados en objetos visuales que circulan independientemente de nuestra voluntad o control. Las personas que hoy evitan compartir fotografías personales pueden estar respondiendo, aunque sea inconscientemente, a una intuición similar. Que hay dimensiones de nuestra humanidad que se pierden en el proceso de traducción a imagen digital, que hay aspectos de nuestra experiencia que merecen ser protegidos de esta forma particular de objetivación. No es ignorancia tecnológica, sino una forma de sabiduría intuitiva que reconoce los límites y los costos potenciales de la representación visual en un entorno que tiende a sobrevalorarla. Es fascinante observar cómo la relación con la propia imagen puede verse afectada por experiencias significativas de transformación personal. Personas que han atravesado procesos profundos de cambio, que han experimentado una reconexión con aspectos olvidados o reprimidos de sí mismas, que han emprendido un camino de autodescubrimiento o sanación, pueden desarrollar una relación particularmente compleja con su imagen visual. Sienten que ninguna fotografía puede capturar adecuadamente el proceso interior que han experimentado, que la imagen externa no refleja la profundidad de su transformación interna. Para ellas, la sobreexposición visual puede representar una distracción o incluso un obstáculo en su camino de evolución personal. Prefieren ser reconocidas por manifestaciones más directas de su ser transformado, sus acciones, sus palabras, la cualidad de su presencia y de sus relaciones. Su resistencia a compartir imágenes no es rechazo a ser vistas, sino una preferencia por formas de visibilidad que consideran más fieles a la verdad de quiénes son y de lo que han experimentado. Nos recuerdan que hay formas de reconocimiento más profundas que las que pasan por la apreciación de la apariencia visual,
que hay dimensiones de nuestra humanidad que se revelan más claramente en el encuentro directo, en la comunicación auténtica, en la acción compartida. No es raro encontrar que las personas que evitan compartir fotografías personales hayan desarrollado una particular sensibilidad hacia los efectos psicológicos y relacionales de la tecnología digital. Son conscientes de cómo las dinámicas de exposición y validación constante que caracterizan las redes sociales pueden fomentar tendencias narcisistas, comparaciones insanas, ansiedad social, adicción a la dopamina de la aprobación externa. Han observado, quizás en sí mismas o en personas cercanas, cómo la búsqueda de reconocimiento a través de las imágenes compartidas puede convertirse en una forma sutil de dependencia que socava la autoestima genuina y la capacidad para relaciones auténticas. Su resistencia a participar en estas dinámicas no es tecnofobia, sino una forma de autocuidado psicológico, una decisión consciente de proteger su bienestar emocional y la calidad de sus relaciones. No es casual que muchas de estas personas sean también selectivas en otros aspectos de su uso tecnológico. Tienden a ser conscientes de su tiempo de pantalla, a establecer periodos de desconexión, a privilegiar el contacto directo sobre la comunicación mediada digitalmente cuando es posible. Su comportamiento refleja una comprensión madura de que la tecnología, con todos sus beneficios innegables, también conlleva riesgos psicológicos que requieren ser gestionados conscientemente. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que algunas personas decidan no mostrar su rostro en las redes sociales. Ese rostro que en nuestra tradición filosófica occidental ha sido siempre el lugar privilegiado de la singularidad, de la identidad personal, de la posibilidad misma del encuentro ético con el otro. El rostro, como nos recuerda Emmanuel Levinas, no es simplemente una parte del cuerpo, sino el lugar donde se manifiesta nuestra humanidad irreductible, donde se hace presente la llamada ética que nos dirige el otro en su vulnerabilidad y diferencia radical. En este sentido, la decisión de no exponer el propio rostro al circuito de consumo visual que caracterizan las redes sociales puede interpretarse como una defensa intuitiva de esta dimensión ética fundamental. Es una manera de decir, mi rostro no es un objeto para ser consumido visualmente, evaluado estéticamente, archivado digitalmente. Es el lugar de mi singularidad, de mi vulnerabilidad, de mi apertura al encuentro genuino con el otro. Su exposición requiere un contexto de reciprocidad y reconocimiento mutuo que las dinámicas de las plataformas digitales, con su asimetría fundamental entre los que muestran y los que miran anónimamente, no siempre pueden garantizar. No es rechazo a la conexión, sino una intuición de que el verdadero encuentro requiere condiciones que la mera visibilidad física no asegura. Cada vez que reflexionamos sobre este tema, es importante recordar que nuestra relación con la imagen propia está profundamente condicionada por factores culturales, históricos y sociales que a menudo operan fuera de nuestra conciencia explícita, la valoración extrema de la apariencia física, la ecuación entre belleza y valor personal, la reducción del cuerpo a objeto visual para ser evaluado según estándares arbitrarios, no son tendencias naturales, sino construcciones culturales específicas que se han intensificado con el desarrollo de tecnologías visuales cada vez más sofisticadas. Las personas que resisten la presión hacia la hipervisibilidad nos recuerdan que estas construcciones no son inevitables, que existen formas alternativas de relacionarnos con nuestra propia imagen y con la de otros. Nos invitan a imaginar sociedades donde el valor personal no esté tan estrechamente ligado a la apariencia, donde la conexión humana no dependa tan fuertemente de la exposición visual, donde existan múltiples vías para el reconocimiento y la validación social más allá de la conformidad con ciertos estándares estéticos. Su resistencia no es simple obstinación personal, sino una invitación colectiva a repensar aspectos fundamentales de nuestra cultura visual contemporánea.
Es fascinante observar cómo la decisión de no compartir fotografías personales puede formar parte de estrategias más amplias de gestión de la atención y de la energía psíquica. En un mundo caracterizado por la sobrecarga informativa, por demandas constantes sobre nuestros recursos cognitivos y emocionales limitados, estas personas han desarrollado una particular conciencia de la necesidad de proteger su espacio mental. Son conscientes de cómo la dinámica de publicar imágenes y monitorear las reacciones que generan puede consumir una cantidad significativa de atención y energía emocional que prefieren dirigir hacia actividades que consideran más significativas o nutritivas. No es simple apatía o desinterés por la conexión social, sino una gestión consciente de recursos limitados en un entorno que constantemente amenaza con dispersarlos o agotarlos. Su comportamiento refleja una sabiduría particular sobre la economía de la atención en la era digital, una comprensión de que lo que elegimos no atender puede ser tan importante para nuestro bienestar como lo que decidimos focalizar. Nos recuerdan que la capacidad para establecer límites, para decir no, incluso a actividades aparentemente inofensivas o socialmente esperadas, es fundamental en un mundo que constantemente compite por fragmentos cada vez más pequeños de nuestra conciencia. Hay personas para quienes la resistencia a compartir fotografías personales está vinculada a una particular sensibilidad hacia lo que podríamos llamar la ecología social de la imagen. Son conscientes de cómo la proliferación exponencial de imágenes personales ha transformado nuestro entorno visual colectivo, creando una especie de contaminación de la atención que dificulta la apreciación de lo verdaderamente significativo o valioso. Su decisión de no contribuir a esta saturación puede interpretarse como una forma de responsabilidad social, como un pequeño acto de cuidado hacia un ecosistema atencional colectivo que perciben como crecientemente degradado. No es simple elitismo o desdén hacia las prácticas populares, sino una intuición de que existen bienes comunes inmateriales como la capacidad colectiva para la atención sostenida y la apreciación estética que merecen ser protegidos de la sobreexplotación y la banalización. Su comportamiento nos recuerda que nuestras decisiones individuales sobre qué compartir y qué mantener privado tienen implicaciones que van más allá de nosotros mismos, que afectan a la calidad de nuestra experiencia colectiva en el entorno digital que estamos co-creando continuamente. Piensa por un momento en cómo la decisión de no compartir fotografías personales puede reflejar una particular sensibilidad hacia la ambigüedad, hacia lo no completamente definido o revelado, en un mundo que valora cada vez más la transparencia total, la visibilidad absoluta, la exposición completa. Estas personas han preservado el valor de lo parcialmente oculto, de lo que se revela gradualmente, de lo que requiere tiempo y paciencia para ser verdaderamente conocido. Su resistencia a la exposición visual inmediata no es secretismo ni desconfianza, sino una intuición de que hay aspectos de la identidad y de la conexión humana que florecen mejor en espacios protegidos de la mirada inmediata, que requieren ser descubiertos lentamente capa por capa, a través de encuentros repetidos y progresivamente más profundos. No es casual que muchas de estas personas valoren especialmente la literatura, el arte, la conversación íntima, formas de conexión caracterizadas precisamente por esta revelación gradual, por este juego constante entre lo mostrado y lo sugerido, lo explícito y lo implícito. Su comportamiento en las redes sociales es simplemente una manifestación más de esta sensibilidad hacia el valor de lo que permanece parcialmente en sombra, de lo que se resiste a la exposición inmediata y completa. No es raro encontrar que las personas que evitan compartir fotografías personales tengan una relación particularmente intensa con la memoria y el olvido. Son conscientes de cómo la documentación exhaustiva de la vida, a través de imágenes compartidas, está transformando nuestra relación con el pasado, creando un archivo potencialmente infinito de momentos que antes habrían sido naturalmente olvidados. Para ellas, este cambio tiene implicaciones profundas para la identidad personal y colectiva. El olvido selectivo, la capacidad para dejar ir ciertos aspectos del pasado,
ha sido siempre una parte fundamental de la evolución psicológica, de la posibilidad misma de cambio y crecimiento. La persistencia potencialmente eterna de las imágenes digitales amenaza esta dinámica natural, creando una especie de pasado que nunca termina de pasar, que permanece siempre accesible, siempre capaz de influir en el presente y el futuro. Su resistencia a contribuir a este archivo infinito puede interpretarse como una defensa intuitiva de la posibilidad del olvido, de la capacidad para evolucionar sin estar constantemente atados a versiones anteriores de nosotros mismos. Nos recuerdan que la memoria selectiva, con sus inevitables distorsiones y omisiones, no es simplemente un defecto a ser corregido tecnológicamente, sino una función psicológica fundamental que merece ser protegida y respetada. Hay algo particularmente revelador en la incomodidad que muchas personas sienten ante aquellos que deciden no compartir su imagen en las redes sociales. Esta perturbación sugiere que lo que está en juego no es simplemente una preferencia personal inofensiva, sino algo que toca estructuras más profundas de nuestra sociabilidad contemporánea. La persona que se niega a participar en el juego de la visibilidad mutua está implícitamente cuestionando un contrato social no escrito, está sugiriendo la posibilidad de formas alternativas de conexión que no pasen por la exhibición y el consumo visual recíproco. Y este cuestionamiento puede resultar amenazador porque apunta a inseguridades y dependencias que preferiríamos no examinar demasiado de cerca. ¿Qué pasaría si el valor de la exposición constante que hemos normalizado no fuera tan evidente como parece? ¿Qué pasaría si hubiera aspectos significativos de la experiencia humana que se empobrecen o distorsionan cuando intentamos traducirlos a contenido visual para el consumo ajeno? Estas preguntas pueden generar una ansiedad difusa, pero real, en quienes han invertido fuertemente en las formas dominantes de sociabilidad digital. La resistencia a compartir imágenes funciona así como un espejo incómodo que refleja aspectos de nuestra propia relación con la tecnología y con los demás que preferimos no confrontar directamente. Es fascinante observar cómo la decisión de no compartir fotografías personales puede estar vinculada a una particular relación con la soledad y el silencio. En una era caracterizada por la conectividad constante, por el ruido visual y conceptual incesante, estas personas han preservado la capacidad para estar verdaderamente solas, para habitar espacios de quietud interior no interrumpida por la anticipación constante de la mirada ajena. Para ellas, la soledad no es un estado a ser evitado o mitigado a través de la conexión digital constante, sino una dimensión fundamental de la experiencia humana, un espacio necesario para la reflexión profunda, para el autoconocimiento genuino, para la creatividad auténtica. Su resistencia a la exposición continua puede interpretarse como una defensa de esta soledad nutritiva, como un intento de preservar zonas de experiencia no contaminadas por la conciencia constante de estar siendo potencialmente observadas y evaluadas. No es simple antisocialidad o misantropía, sino una intuición de que la conexión significativa con otros requiere como fundamento una capacidad previa para estar verdaderamente presentes ante nosotros mismos, una presencia que el ruido constante de la hiperconectividad digital puede dificultar o imposibilitar. Hay personas cuya resistencia a compartir fotografías personales está vinculada a una reflexión profunda sobre la autenticidad y la performance en la era digital. Han desarrollado una aguda conciencia de cómo las plataformas sociales, con sus particulares affordances tecnológicas y sus incentivos implícitos, tienden a fomentar formas específicas de autopresentación que pueden alejarse significativamente de la experiencia vivida.
Observan cómo la posibilidad de seleccionar, editar, filtrar y contextualizar cuidadosamente cada imagen crea una distancia potencialmente problemática entre la persona real y su representación digital, entre la vida tal como es experimentada y la vida tal como es mostrada. Para ellas, esta brecha representa un problema ético significativo, una forma de autodistorsión que, aunque socialmente aceptada y tecnológicamente facilitada, puede tener consecuencias negativas para el bienestar psicológico individual y colectivo. Su decisión de no participar en estas dinámicas no es simple purismo o incapacidad para adaptarse a las normas sociales contemporáneas, sino una postura reflexiva frente a prácticas que perciben como potencialmente dañinas o empobrecedoras. Nos recuerdan que la autenticidad, aunque sea un concepto complejo y contestado, sigue siendo un valor que muchos consideran fundamental y que merece ser defendido incluso frente a presiones sociales y tecnológicas que parecen hacerlo cada vez más difícil o irrelevante. Cada vez que alguien decide conscientemente mantener su imagen fuera de las redes sociales, está realizando un pequeño acto de resistencia contra la mercantilización generalizada de la vida humana que caracteriza el capitalismo tardío. Está diciendo implícitamente: hay aspectos de mi existencia que no están a la venta, que no serán convertidos en datos para alimentar algoritmos, que no se transformarán en contenido para generar engagement, que permanecerán fuera de los circuitos de valorización económica que se han extendido a casi todos los ámbitos de la experiencia contemporánea. En un entorno donde cada interacción, cada preferencia, cada imagen compartida es potencialmente monetizable, esta resistencia adquiere un significado que va más allá de la elección personal. Es una forma de recordarnos que existen valores no reducibles a su utilidad económica, que hay dimensiones de la experiencia humana que se empobrecen cuando son sometidas a la lógica instrumental del mercado. No es anticapitalismo explícito ni activismo político consciente, pero contiene el germen de una crítica práctica a la extensión ilimitada de la lógica mercantil a todos los aspectos de la vida personal y social.